Estados Unidos. Dice la primera enmienda las siguientes palabras: el Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni tampoco que prohíba su libre ejercicio. Es decir, el Congreso no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión, según la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que esa es solo la primera parte de la primera enmienda. La segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Le garantiza a la gente el derecho de expresión. Le garantiza el derecho de reunirse pacíficamente. Le garantiza al ciudadano el derecho de exigirle al gobierno que se le haga justicia si alguien le hizo una injusticia. Es interesante que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificado en 1791, los que escribieron esto hablaron en la primera parte de la enmienda sobre el hecho de que el Congreso no podía hacer ninguna ley que estableciera religión, ni tampoco podía prohibir que la gente practicara su religión. Y luego en la segunda parte de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Eso demuestra que los que formaron la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas reconocieron que la iglesia es iglesia y el Estado es Estado, y no se deben mezclar las dos cosas. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían tres cosas. Número uno, conocían la Edad Media. Conocían lo que sucedía cuando la iglesia se une con el Estado. Estaban viviendo cerca del tiempo cuando cayó ese primer poder que persiguió durante 1260 años. Así que ellos sabían que en la Edad Media la iglesia se había unido con el Estado, y sabían que como resultado había venido la persecución. Así que ellos dijeron, no queremos un sistema como el de la Edad Media, que unió la iglesia con el Estado, porque ahí viene persecución. También conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes? La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos: la época colonial y la época constitucional. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la época colonial de los Estados Unidos, la iglesia y el Estado estaban unidos. ¿Y saben lo que pasaba? Cuando una persona, por ejemplo, el diezmo se le pagaba era al gobierno, y el gobierno le pagaba a los pastores, le pagaba a los ministros, en la época colonial de los Estados Unidos. Y claro, la gente en la iglesia que no diezmaba, o le ponían una multa o los echaban a la cárcel. Lo mismo si la gente no iba a la iglesia el domingo, porque se creía que el domingo era el día de reposo. Si una persona no iba el domingo, lo primero que podían hacerle era ponerle una multa. Si insistía en no seguir yendo, entonces lo echaban a la cárcel. Inclusive había una ley en la colonia de los Estados Unidos que decía que si por una tercera ofensa a la persona se le podía aplicar el castigo capital, es decir, se le podía matar por no asistir a la iglesia el domingo. Es decir, que en la época colonial se había unido la iglesia con el Estado, y el resultado era la persecución. Y los padres constitucionales, que vivieron más de 150 años después de la época de la colonia, dicen: nosotros no queremos nada como en la Edad Media, ni queremos nada como en la época colonial. Queremos separar la iglesia del Estado, los dos cuernos como de cordero, de tal manera que no surja la persecución. Ahora, es interesante notar que la profecía nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, dos principios en armonía con Cristo, porque el cordero representa a Cristo. Cristo reconoció dos reinos. Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Ve? Dice: hay un reino de este mundo y hay el reino mío. Dice: hay que mantenerlos separados. Pero es interesante notar que según la profecía de Apocalipsis 13, esta bestia que profesaba tener dos principios como los de Cristo, iba a terminar hablando como un ¿qué? Iba a terminar hablando como un dragón. Es decir, iba a terminar hablando como Satanás, o iba a terminar hablando como Roma, porque ya hemos visto que Roma es representada por el dragón. El dragón que procuró matar al niño cuando el niño nació era Roma. Luego dice que ese dragón le dio su autoridad a la bestia, que es la Roma eclesiástica. Es decir, Roma eclesiástica recibe su poder de Roma
pagana o del Imperio Romano. Y luego dice que esta segunda bestia habla como un dragón. Es decir, esta bestia iba a hacer lo mismo que hacía Roma durante el tiempo de Cristo y durante la época de la Edad Media. Iba a cambiar su carácter, en otras palabras. Saben que los Estados Unidos hoy en día se están empezando a escuchar los gruñidos del dragón. Fíjense lo que dijo el juez supremo de los Estados Unidos, ya no es porque murió el año pasado, pero cuando era juez supremo, hasta el año 2005, William Rehnquist dijo estas palabras. La pared de separación entre la iglesia y el Estado es una mala metáfora que se basa en un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que no ha servido para nada como una ayuda para juzgar. Debe ser franca y explícitamente abandonada. El juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo hay que deshacerse de la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Roberto Grant, uno de los líderes de una organización que se llama La Voz Cristiana. Esa organización ya no existe, pero fue hace algunos años y demuestra cuál es el sentir que hay en los Estados Unidos en el presente. Dice, si los cristianos nos unimos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos implementar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Es decir, vamos a unirnos los cristianos y vamos a imponer la ley como nosotros queramos. Es decir, la iglesia posesionándose del Estado, como sucedió en la Edad Media. Ralph Reed, quien fue el director ejecutivo de la Coalición Cristiana, ya no es, pero fue, esto fue muy recientemente, dijo lo siguiente: lo que los cristianos tenemos que hacer es tomar el control de este país de nuevo. Un precinto a la vez. Un vecindario a la vez, un estado a la vez. Honestamente, creo que durante mi vida veré de nuevo a un país que es gobernado por cristianos. Fíjense la idea nuevamente de que los cristianos deben tomar posesión del gobierno. Keith Fournier, que escribió un libro que se llama Católicos Evangélicos y que por mucho tiempo fue el director ejecutivo de una organización de Pat Robertson que se llama Centro Americano de la Ley y la Justicia, dijo estas palabras: derribemos este muro. Y lo puso con un signo de exclamación. Ahora, cuando uno mira la Corte Suprema de los Estados Unidos, uno se da cuenta que hay gran peligro con la separación de la iglesia y el Estado. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces. Y en el presente, 5 de esos jueces son católicos romanos. 4 de ellos son ultraconservadores. Los nombres de los 5 son el juez Thomas, el juez Scalia, el juez Kennedy, el juez Roberts y el más reciente, Samuel Alito. Son personas que traen la idiosincrasia católica a un país protestante. La idea de que la iglesia y el Estado deben estar unidos. Es decir, que el Estado debe beneficiar y debe ayudar a la iglesia. Es interesante notar no solamente el hecho de que en la Corte Suprema hay 5 jueces católicos, que algunos de ellos, Thomas y Scalia, y Roberts y Alito, dicen abiertamente que la separación de iglesia y Estado no debe existir en este país. Pero es interesante notar lo que dicen los ministros protestantes también. Por ejemplo, W.A. Criswell, quien por mucho tiempo fue pastor de la iglesia más grande en los Estados Unidos, la Iglesia Bautista del Sur en Dallas, Texas, y que también fue presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo estas palabras: yo creo que esta idea de la separación de la iglesia del Estado es el figmento de la imaginación de un incrédulo. Pat Robertson, del 700 Club, muy reconocido por su programa, su canal de televisión, dijo lo siguiente: entre los protestantes y católicos tenemos suficientes votos para dominar el país.
Y cuando la gente diga, ya basta,